Señora Presidenta, yo creo que hay que ser coherente en las decisiones que tiene que tomar el Congreso. Estamos dejando sin efecto un decreto legislativo que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. Y eso tiene que ver con la seguridad ciudadana, porque en la institución policial deben estar hombres y mujeres que tienen conducta adecuada. Se les debe pedir disciplina estrictamente de acuerdo a las necesidades que tiene el Perú. Entonces, señora Presidenta, si nosotros dejamos sin efecto este decreto legislativo donde se presenta y se impone medidas más rigurosas para la disciplina de la Policía Nacional, y luego lo traemos al ministro del Interior acá y le decimos, ¿qué está usted haciendo por la seguridad ciudadana? Eso no tiene ninguna coherencia, no es una decisión adecuada, señora Presidenta, y nos van a acusar de que estamos más bien entorpeciendo las medidas que dicta el gobierno para conseguir seguridad para los ciudadanos. Hemos visto que la gran mayoría de miembros de la Policía Nacional, suboficiales y oficiales, cumplen su labor, pero hemos visto también gente que pertenecen hasta bandas de delincuentes utilizando a la institución. Si aquí no se pone reglas firmes para que la policía sí tenga la autoridad que debe tener para luchar contra el delito, estamos fritos. Y la propuesta que trae la Comisión de Constitución es simplemente dejar sin efecto un decreto legislativo que tiene que ver con la disciplina de la policía, de los miembros policiales. Entonces nosotros pensamos, señora, que no es una decisión feliz del Congreso, porque se puede hacer algunos ajustes, se ha podido hacer algunas enmiendas al decreto legislativo para que la policía tenga un buen régimen disciplinario. Pero dejar sin efecto todo el decreto legislativo, señora Presidenta, se va a acusar al Parlamento Nacional simplemente porque está torpedeando las reformas con el fin de conseguir mayor seguridad a favor de los ciudadanos. Por eso nosotros no estamos de acuerdo, señora Presidenta, con esta decisión que deja sin efecto este dispositivo, porque pensamos que la Policía Nacional, Presidenta, como institución que resguarda al pueblo del Perú de la delincuencia, que lucha contra el narcotráfico, que lucha contra el terrorismo, requiere que tenga hombres de valía, de buena conducta, que es la gran mayoría, incluso. Para que pueda terminar, congresista. Incluso, Presidenta, los oficiales que ponen el pecho en las calles ante la delincuencia, la gran mayoría es gente honesta. Pero repito, hay gente que no es gente adecuada en la policía, regresan con acciones de amparo, regresan con una serie de atropellos y eso no le hace bien a la institución. Y repito, dejar sin efecto un régimen disciplinario me parece que es un contrasentido y estar como el cangrejo yendo para atrás y retrocediendo en las medidas que el Estado, Presidenta, tiene que tomar para conseguir la seguridad de los peruanos en sus casas, en las calles, y como bien vemos eso no ha avanzado y la población está pidiendo mayor eficiencia de parte nuestra. Muchas gracias, señor. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Velázquez. Yo quisiera advertir a los colegas de la representación nacional que no se dejen sorprender por la demagogia. Hay algunos que ni siquiera han leído el decreto legislativo que se está planteando, la derogatoria. Y es una cosa muy sencilla. Es al contrario de lo que ha dicho el congresista que me ha antecedido el uso de la palabra. El régimen disciplinario de la policía, el decreto legislativo que se había aprobado en el Poder Ejecutivo, consagraba solamente una instancia cuando se procesaba a un miembro de la Policía Nacional, se le consagraba una instancia única. Y hoy día el mundo, gracias al liberalismo, el mundo hoy día ha podido modular el régimen sancionatorio en todas las instancias.
¿Por qué a un policía no le podemos dar el derecho que pueda impugnar esa resolución y la segunda instancia la pueda ratificar o modificar? Como en las Fuerzas Armadas sí hay la pluralidad de la instancia. Por si acaso, Presidenta, la pluralidad de la instancia es un derecho fundamental. Entonces, no es verdad que esto es un retroceso. Lo que estamos haciendo es, como somos la Comisión de Constitución hace control político, no se pronuncia sobre el fondo, lo que va a hacer es que el Poder Ejecutivo corrija, subsane esta omisión. No lo puede hacer la Comisión de Constitución porque es una facultad delegada, nosotros hacemos control nada más. Por eso, Presidenta, es que nosotros hemos votado a favor de esta propuesta derogatoria que no genera una conmoción, un cisma en la Policía Nacional, al contrario, le da confianza, le da seguridad a nuestra Policía Nacional, que cuando algunos de nuestros miembros de la policía sean procesados disciplinariamente, tengan el derecho, como tiene todo ser humano, de que una resolución pueda ser impugnada por otra. Entonces pueda ser revisada por una instancia superior. Eso es lo que nosotros hemos observado, señora Presidenta. No va a pasar una hecatombe. No va a pasar una hecatombe. Yo creo que se va a tener que corregir y yo no encuentro sentido cómo puede haber una afectación al principio de igualdad si los miembros de las Fuerzas Armadas tienen consagrado en su régimen disciplinario la pluralidad de la instancia y la Policía Nacional no. Entonces, ese es el sentido de la posición y por eso nosotros, Presidenta, hemos votado a favor de que se promueva esta derogatoria. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Tiene uso de la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señora Presidenta. Yo quiero empezar felicitando al congresista Javier Velázquez porque dice que lee todos los proyectos de ley. Espero que no se crea que es el único que lee. Señora Presidenta, respecto al derecho constitucional de la segunda instancia, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado que este derecho a la doble instancia debe ser respetado en materia judicial y en materia administrativa ha dicho que no sería anticonstitucional. Podemos debatir o no esa posición, pero ya existe un pronunciamiento al respecto. La principal observación que se tenía sobre este decreto legislativo, el 1268, precisamente era esa doble instancia. Y puede encontrarse alguna fórmula que viabilice y subsane ese problema. Porque lo que se quiere, en nuestra opinión, señora Presidenta, es enfrentar un problema que está presente en la Policía Nacional. Hemos leído en los últimos 2 días que han detenido de 61 delincuentes que han participado en una banda en el Callao, 21 eran efectivos de la Policía Nacional, 3 oficiales y 19 suboficiales. En el caso de Puno también acaba de detenerse a efectivos en actividad como parte de bandas. Es una realidad. El problema es, señora Presidenta, y eso ha manifestado en varias oportunidades el ministro del Interior, es que cuando se aplica una sanción a un efectivo de la Policía Nacional, no se aplique esta sanción hasta que no quede consentida en forma definitiva. Y los procesos administrativos que tiene sancionadores, que tiene la Policía Nacional, muchas veces hacen de que vuelva hasta Lima. Podría intentarse algunas fórmulas transitorias, por ejemplo, que esa segunda instancia sea en lo administrativo, en la misma sede, y que pueda venir en revisión en una nueva instancia nacional, etcétera, etcétera, pero lo que se quiere es que las sanciones se apliquen en forma inmediata y que no sean, digamos, cuestiones que suspendan y que permitan que un efectivo que ha cometido una infracción, que le han puesto una sanción, permanezca en el puesto durante 2 o 3 años y ya sea removido, no por la aplicación de la sanción en definitiva, sino es removido por el tiempo de permanencia en el lugar. Nosotros queremos, señora Presidenta, que debió buscarse una salida que viabilice agilizar estos trámites y creo que votar en contra, como está proponiendo la comisión, me parece un error, señora Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Miyashiro. Gracias, señora Presidenta, damas y caballeros congresistas. Con relación a
la propuesta para derogar este decreto legislativo 1268, observo que en el Pleno existen varias opiniones preocupados por qué medida va a sustituir a este decreto legislativo. Y el señor Gino Costa, junto con el señor congresista Ceballos, ha presentado ya un proyecto de ley para modificar, adecuar el régimen de disciplina policial. Igualmente he presentado el proyecto 1588 y como habían situaciones que entraban en controversias, hemos sostenido mesas de trabajo en donde el señor congresista Gino Costa ha invitado al Tribunal Administrativo Disciplinario del Ministerio del Interior. Y hemos llegado a una fórmula de consenso de tal forma que la Comisión de Defensa, Orden Interno, Desarrollo de Cultivo Alternativo, ha aprobado en un texto sustitutorio de estos dos proyectos de ley. El proyecto del señor Gino Costa con el señor Ceballos y el proyecto 1588 está consensuado en un texto sustitutorio que en su oportunidad lo expondrá la Comisión de Defensa. Por eso es que no hay inconveniente en proceder a lo planteado por la Comisión de Constitución. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Miyashiro. Congresista Gino Costa. Gracias, presidenta. Presidenta, nosotros saludamos la iniciativa del grupo revisor de los decretos legislativos nombrado por la Comisión de Constitución, que por unanimidad estableció que el decreto legislativo era constitucional y era legal. Pero en la discusión en el Pleno de la Comisión de Constitución, por objeción del congresista Miyashiro, la Comisión cambió de opinión en la medida en que consideró que la doble instancia era necesaria e incluso un requerimiento constitucional. Nosotros no coincidimos con esa opinión porque, como ha dicho el congresista Quintanilla, en efecto el Tribunal Constitucional ya señaló que en sede administrativa basta una instancia porque siempre el administrado puede recurrir al Poder Judicial y por tanto la doble instancia está garantizada en la vía judicial. Pero para no entramparnos en esta discusión de naturaleza constitucional, me pide la palabra el congresista Velázquez Quezquén, presidenta. Pide la interrupción congresista Velázquez. Presidenta, yo creo que se ha interpretado mal la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque lo que no se ve es que un modesto policía que se le impone una sanción administrativa tenga que movilizar el aparato judicial del Estado. ¿Saben cuánto cuesta eso? ¿Saben cuánto cuesta contratar un abogado para ir al Poder Judicial? Cuando en la misma sede administrativa los administrados civiles tienen derecho a la pluralidad de la instancia. Yo prefiero equivocarme en este sentido, pero yo creo que la economía procesal no solamente debe estar del lado del Estado, sino del administrado, que en última instancia es el que debe tener el favor y la atención del Estado. ¿Cómo es posible que podamos decir que la segunda instancia tiene el Poder Judicial? ¿Y quién le devuelve al modesto policía los gastos judiciales que significa promover una revisión de una resolución administrativa? Yo creo que hay que pensar en los administrados. Gracias. Congresista Gino Costa. Sí, en todo caso, presidenta, son varias las instituciones públicas que tienen una sola instancia, incluyendo el Congreso de la República. Pero sin ánimo de entrar en ese debate constitucional, nosotros en la Comisión de Constitución acordamos, hicimos un acuerdo político para que se derogara el decreto legislativo en tanto nosotros preparáramos un proyecto de ley que restablecía la doble instancia. Ese proyecto de ley se presentó, el congresista Ceballos y quien habla lo presentamos a principios de abril. Cuando lo ve el proyecto, el congresista Miyashiro dice, está bien, pero yo quiero hacer otros cambios. Entonces dijimos, bueno, está bien, sugiéranos los cambios. No, yo estoy preparando un proyecto de ley, bueno, en virtud del acuerdo político vamos a esperar
los planteamientos del congresista. Y el congresista los acaba de, digamos, materializar el lunes. Entonces, ayer hemos tenido una larga discusión donde hemos recogido los planteamientos del congresista Miyashiro, que ya no son cuestionamientos de naturaleza constitucional, pero los hemos recogido por la experiencia, el conocimiento y el respeto que le tenemos. Y entonces tenemos ya un proyecto. Me pide una interrupción el congresista Mulder. Congresista Mulder. Presidenta, entonces yo creo que no hay problema, porque si hay un acuerdo con el proyecto de ley que han presentado el congresista Ceballos y el congresista Costa, con lo que el congresista Miyashiro ha resumido, pero que no ha venido en este momento, la solución es fácil, que regrese a comisión este tema, que se le encargue ahora en la tarde que vamos a aprobar el decreto, que el tema lo lleve a comisión permanente y se juntan los dos proyectos y en la comisión permanente se aprueba ya con el adicional que se está estableciendo, presidente. Sí, continúe, congresista Gino Costa. Presidente, entonces, para terminar con la información, entonces nos hemos reunido, hemos acordado, pero faltaba poner por escrito el proyecto. Ese proyecto se ha remitido a la Secretaría de la Comisión de Defensa anoche a las 12 de la noche. Y la Comisión de Defensa todavía no tiene el predictamen listo. Entonces, hay dos posibilidades. Una, que deroguemos el decreto legislativo y que la Comisión Permanente vea el nuevo proyecto de ley. Pero la otra posibilidad es que tanto la derogatoria del decreto legislativo como la discusión y aprobación del proyecto de ley consensuado sean vistos por la Comisión Permanente. Nosotros creemos que eso es lo que correspondería, porque el acuerdo político ha sido: derogamos el decreto legislativo y en la misma sesión aprobamos el nuevo proyecto de ley. Yo sé que mi colega, el congresista Miguel Torres, quisiera terminar con la revisión de los decretos legislativos en esta sesión, pero por los antecedentes que he señalado, Sí, tiempo adicional. Pediría a la presidenta y al Pleno que hagamos una excepción y que vayan a la Comisión Permanente para ser discutida la próxima semana la derogatoria del decreto legislativo 1268 y la aprobación del nuevo dictamen consensuado con el congresista Miyashiro. Ojalá que esa pueda ser el ánimo del Pleno, considerando la buena voluntad que hemos tenido a lo largo de estos meses, ¿no es cierto?, de acomodar los cuestionamientos que habían a una norma como la 1268, que estaba, según el criterio técnico de la propia Comisión de Constitución, en el marco de la Constitución y de la ley que había otorgado las facultades al Poder Ejecutivo. Entonces, para terminar, el planteamiento sería una cuestión previa a efectos de que se pueda ver ese asunto, y tanto la derogatoria del decreto legislativo como el proyecto de ley queden en manos de la Comisión Permanente para que lo pueda ver en su próxima reunión. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Ceballos. Ya está planteada una cuestión previa. Sobre la cuestión previa, un ratito. Congresista Ceballos. Javier, interrupción, presidenta. No es interrupción, él ha pedido el uso de la palabra sobre la cuestión previa. Bueno, interrupción, congresista. Lo planteado por el congresista Gino Costa no es incompatible con lo que ha planteado el presidente de la Comisión de Constitución. Entonces yo no sabía que había ese acuerdo político, nosotros vamos a respaldar ese acuerdo. Lo que sí me temo, presidenta, es que la Comisión Permanente no puede derogar un decreto legislativo, porque la facultad que le hemos dado al Ejecutivo no la ha dado la Comisión Permanente, sino el Pleno del Congreso. Si hay alguna decisión anterior, a esa me parece que es absolutamente irregular. Entonces lo que hay que buscar es una fórmula. Yo quiero que puede conversar con el presidente de la Comisión para suspender el debate de esta derogatoria. Esta se tiene que hacer en un pleno. En tanto, se apruebe en la Comisión Permanente el proyecto de ley que lo han consensuado políticamente. Congresista Ceballos. Presidenta, comparto plenamente la cuestión planteada inicialmente por el congresista Mauricio Mulder. En principio, la semana pasada hemos aprobado la agenda que debe asumir a partir del día de mañana la Comisión Permanente. En principio, esta norma no tiene el carácter de ley orgánica. Lo segundo, se ha acordado que toda la agenda pendiente
y parte de esta agenda pendiente es la norma que estamos discutiendo el día de hoy. O sea, perfectamente está habilitada la comisión permanente para revisar. Yo no quiero faltar a la verdad, Presidenta, es cierto, ha habido un diálogo directo con el presidente de la Comisión de Constitución y el acuerdo plasmado es el siguiente. En una misma sesión se acepta la derogatoria, pero en esa misma sesión se aprueba el proyecto de ley 1220 para no dejar en vacío. Pero quiero entrar en una cuestión de fondo, Presidenta. El grupo de control político que encabezaba la congresista Úrsula Letona declaró la plena constitucionalidad de este decreto legislativo 1268. Es en la Comisión de Constitución donde se observa una cuestión puntual, no todo el decreto legislativo, porque aquí hay que ser bastante claro, Presidenta. El decreto legislativo regulariza garantías y principios rectores del procedimiento, bienes jurídicos, en serio, son alrededor de 6 aspectos que regula. Y fue únicamente observado por el congresista Miyashiro en la materia de la instancia plural en vía administrativa. En principio, Presidenta, esta norma no traspasa los contenidos delegados por el Pleno del Congreso. Lo que se está alegando es que aquí hay un vicio de constitucionalidad porque estaría supuestamente transgrediendo el debido proceso, lo cual no es cierto, Presidenta. Tengo una cita textual acá del Tribunal Constitucional en un caso concreto que nos dice: la instancia plural, garantía consustancial del derecho al debido proceso jurisdiccional, que no necesariamente es aplicable en el ámbito del debido proceso administrativo. De manera que el no establecimiento o la inexistencia de una autoridad administrativa superior a la que expide previamente un acto dado no constituye violación del derecho a la pluralidad de instancia. Esto lo dice el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia. Ahora, si hubiera alguna transgresión en instancia administrativa, queda abierta la expectativa de ser recurrible esta resolución ¿ante quién? Ante la instancia jurisdiccional. ¿Correcto? Entonces, por ahí creo que podemos zanjar el tema, Presidenta. En consecuencia, Presidenta, creo que estamos llegando a una situación límite. La norma que estamos observando el día de hoy es de diciembre del año pasado. Han transcurrido casi 8 meses. El día de hoy se está haciendo una propuesta derogatoria y que se restituya a la norma anterior. Alguien dirá, sí, pues no caemos en vacío legislativo. Sí, pero estamos generando inseguridad jurídica. Inmediato hay un cambio, hay una alteración sustantiva de lo que es el régimen disciplinario de la Policía Nacional. Estamos enfatizando, Presidente, que acá no hay ningún vicio de constitucionalidad. Si queremos zanjar el problema, y en el fondo es un único problema identificado en el propio dictamen de la Comisión de Constitución, que es la instancia plural en sede administrativa, corrijámosla, pero solo en ese componente. Y ese componente, para llegar a un entendimiento y asumir responsablemente nuestra toma de decisiones. Para que pueda terminar, congresista. Y para ello, Presidenta, en horas de la tarde instala la comisión permanente. Es perfectamente la oportunidad que en paralelo, si bien se deroga este decreto legislativo, en paralelo podamos aprobar lo que es el proyecto de ley 1220, Presidenta. Gracias. Gracias, congresistas. Vamos a votar entonces en este momento la cuestión previa planteada para que regrese a comisión. Marcar asistencia, por favor. ¿Perdón? Perdón. Postergan el debate, eso lo tendría que pedir el presidente de la comisión. Ustedes, cuestión previa, han dicho que regresa a comisión. Voy a procesar la cuestión previa, porque no puede regresar a permanente cambiándole de texto, si no lo aprueba el presidente de comisión. Primero votamos la cuestión previa. Perdón, la cuestión previa es para que vuelva a comisión y rehagan el texto. Perdón, no le entiendo, pero procese bien su cuestión previa, congresista Gino Costa. Denle la palabra. Presidenta, tenemos un texto ya consensuado que se está terminando de preparar como dictamen para que entre. No ha habido tiempo de que entre. Si la sesión terminaba en la noche, seguramente hubiéramos podido tener ese texto acá, pero entiendo que va a terminar antes y no va a ser posible verlo. Entonces, lo que estamos diciendo es, si puede pasar un cuarto intermedio y que pase a la comisión permanente, las dos cosas, la derogatoria del decreto legislativo y la aprobación del proyecto de ley consensuado, que está consensuado pero que no está listo. Ese sería el planteamiento, Presidenta. Sí, congresista, sabiendo que usted está solicitando ahora no cuestión previa, sino un cuarto intermedio, eso lo tendría que solicitar el presidente de la comisión. Le voy a dar el uso de la palabra, por favor. Gracias. Gracias, Presidenta.
Voy a hacer referencia a algunas precisiones que han señalado. Tanto el congresista Quintanilla como el congresista Costa y el congresista Ceballos hablan y sostienen de que la Comisión de Constitución habría incurrido en un error al señalar que es inconstitucional este decreto legislativo, porque el Tribunal Constitucional ha señalado que el debido procedimiento no necesita de doble instancia. En ningún momento hemos dicho eso. Lo que nosotros hemos dicho, y está en el dictamen, y lo hemos discutido en la Comisión de Constitución, es que acá lo que se está afectando es el derecho a la igualdad, no al debido proceso. Derecho a la igualdad hemos hablado. ¿Por qué? Porque tenemos que las Fuerzas Armadas tienen doble instancia y la Policía Nacional del Perú no lo tiene. Es bajo ese sentido que lo que nosotros hemos recomendado es la derogación de este decreto legislativo. Pero antes del congresista Quintanilla, hubo otro congresista que ya me llama la atención, Presidenta, porque no obstante que esta es la 45ª revisión que hacemos de decretos legislativos, no comprende que lo que nosotros estamos haciendo es una revisión de forma y no de fondo, de nuevo. Que nosotros lo que estamos revisando es la constitucionalidad y si está dentro del marco delegado. Es grave lo que tratan de insinuar, que no vamos a tener regulación, dicen. Mentira, si leyeran bien el dictamen, encontrarían que lo que se está ordenando es que se vaya a la normatividad inmediata anterior. He señalado en el discurso de apertura que veía con satisfacción cómo, sabiendo que este decreto legislativo ha sido recomendado en su derogación por la Comisión de Constitución, dos bancadas han venido trabajando un nuevo texto, como corresponde, Presidente. Pero nosotros no podemos ya demorar más en la derogación de esta norma, porque cada día que pasa, cuando nosotros lo tenemos vigente, estamos validando la vulneración de un derecho constitucional. Y nosotros tenemos que decir, hasta acá no más. Es más, me sorprende porque hay congresistas del oficialismo que no dudan en criticar el tiempo que nos hemos demorado en la revisión de decretos legislativos, cuando nunca antes he hecho este trabajo, Presidenta. Yo, la verdad es que no encuentro razón alguna. Me pide el congresista Mulder una interrupción. Congresista Mulder. Presidenta, yo creo que el presidente de la Comisión de Constitución haría bien en no prestar oídos a esas críticas, porque siempre habrán, y la vida política está llena de eso. Y más bien hay que reconocerle el trabajo que él ha hecho de traer una enorme cantidad de decretos legislativos aquí y de decretos de urgencia para que los trabajemos, cosa que no se hacía antes. No por eso, Presidenta, él debe entonces tratar de sacar las cosas a como dé lugar. Y lo que motiva justamente mi intervención a partir de eso es que se necesita una reflexión adicional sobre ese tema para el estudio de lo que realmente el Tribunal Constitucional ha señalado. Es verdad, existe el derecho a la igualdad, pero el derecho a la igualdad es un derecho distinto que es que tiene que ver con los derechos inherentes de la persona, no con la que distintas personas tengan igualdad de procedimientos, porque eso es otra cosa, sino derechos sustantivos. Lo que sí el Tribunal Constitucional ha dicho, y lo ha dicho en la sentencia Tineo Cabrera clarísimamente, es que en toda instancia en donde hay una resolución que una autoridad determina sobre la conducta, el derecho, la forma de desenvolverse de un ciudadano, debe haber doble instancia, en sede administrativa como en cualquier otra sede. De manera que no es esencialmente por el derecho a igualdad, porque si fuera solamente por el derecho a igualdad se podría decir, para hacer abreviación de los temas, como aquí tienen dos instancias, aquí tienen una, a los dos le ponemos una doble instancia. Sería derecho a igualdad también. No, el derecho es el derecho a ser escuchado y a que lo que se diga de una persona, uno tenga la posibilidad de recurrir hacia otra persona para que haya una segunda opinión. Ese es todo el tema, Presidenta. Entonces, por salvar ese derecho, creo que este tema se puede demorar una semana más y no se va a afectar en lo sustantivo. Gracias. Congresista Torres. Gracias. Congresista Mulder. Gracias, Presidente. De hecho, cuando nosotros nos referimos al derecho a igualdad, nos estamos refiriendo a que, teniendo en consideración que la policía y las Fuerzas Armadas tienen una finalidad semejante, similar, que se dirige hacia el mismo camino de acuerdo a la Constitución, es que podemos hacer esa equiparación.
Yo coincido con el congresista Mulder de que en algún momento lo que pensábamos era, muy bien, tenemos este dictamen que derogamos el decreto legislativo y empatamos inmediatamente con los proyectos de ley que han señalado. Sin embargo, por técnica legislativa me lo impiden. Ya lo consulté. Eso hubiera sido lo que naturalmente hubiera dejado a todos tranquilos. Pero no se puede por técnica legislativa. Bajo esa lógica, lo que va a suceder, y es lo que traté de explicar al inicio de esta sesión, es lo siguiente. El día de hoy terminamos nosotros con la revisión de los decretos legislativos. Si este decreto legislativo es derogado, saben muy bien el Ejecutivo, porque ya tienen experiencia en el tema, que tienen 15 días para hacer una insistencia. Y que la insistencia va a regresar al Congreso. Y que luego la Comisión de Constitución tiene que volver a dictaminar. En ese tiempo, Presidenta, yo estoy seguro, estoy confiado de que los distintos grupos políticos vamos a saber ponernos de acuerdo, como lo ha mencionado el congresista Miyashiro, y ya vamos a haber sacado una nueva norma. Por ello, en ese sentido, Presidenta, yo le solicito que procedamos a la votación correspondiente. Sí.